para hablar sobre los desafíos en la nueva Asamblea Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa Sim, puso en su red el siguiente mensaje: hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Y también el Monseñor Andrés Carrascosa, obispo en Quito, hace pocos minutos se pronunció sobre el fallecimiento del Papa Francisco y su pensamiento y oración que tenía el sumo pontífice con el Ecuador. Y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Esta mañana, cuando oí la noticia, era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá, recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que me dice: quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho, pero ¿eso cómo es, Santo Padre? Dice: sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes, y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores, y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio. Y tengo una imagen en mi breviario, y todos los días, cuando termino de rezar el breviario, rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije: pero Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo: es la verdad. Bien, este es el pronunciamiento de Monseñor Andrés Carrascosa, obispo auxiliar en Quito. Quiero dar la bienvenida a los siguientes invitados en la revista de Opinión y Democracia: la asambleísta Inés de Alarcón de ADN, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacuti y el doctor César Ulloa, director de Docencia e Investigación en la Universidad de los Hemisferios, para hablar sobre el momento político luego de los resultados de las últimas elecciones, resultado contundente, salvo por ahí algunas voces de dictadores que tratan de posicionar esta narrativa del fraude. Hablar sobre la nueva Asamblea Nacional. Sabemos que la Asamblea no ha respondido, y hay que decirlo, en general, como institución, no ha respondido a los grandes desafíos del país y del momento. Por ejemplo, hay un par de reformas parciales a la Constitución que están allí y que no han avanzado sustancialmente. ¿Por qué? Porque una ha sido la dirección y el control en la Asamblea Nacional, el tema de fiscalización, y podemos mencionar otras cosas. ¿Cómo asumir estos nuevos desafíos en la nueva Asamblea Nacional? Quisiera empezar con la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacuti. ¿Cómo asumir este desafío en el país? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, muy buenos días con toda la ciudadanía y también con los demás compañeros y compañeras que vamos a compartir este espacio. Yo creo que sí, todos los ecuatorianos, las ecuatorianas y más aún las autoridades de los distintos espacios tenemos un gran compromiso en estos momentos para aportar y dar respuesta al país. Si bien es cierto, concluimos un proceso electoral y lo más que podríamos hacer es, obviamente, augurarle los mayores éxitos a la máxima autoridad y que se ponga a trabajar. Ya no es hora de experimento, ya no es hora de quizás justificaciones, sino al contrario, empezar a trabajar y resolver los tantos problemas que desafortunadamente el pueblo ecuatoriano está sufriendo. Y por nuestra parte, desde la Asamblea también, o sea, llamarles a todos a la cordura. Considero fundamental que si hay condiciones de todos y hay una voluntad política, podríamos construir una agenda legislativa que abarque todas las problemáticas. Mire, el país está sumido en una inseguridad, en una falta de empleo, en crisis en el ámbito de la salud, de la educación,
entre otros, son temas tan cruciales que debemos poner en la mesa del debate y obviamente en la agenda legislativa. Eso implicaría, asambleísta Yumbay, que se colabore en esta agenda reformas, por ejemplo, que no se ha podido avanzar, y hay que decirlo: la reforma laboral, la reforma en salud, educación, también en seguridad. ¿Cómo contribuir pensando en el Ecuador y no en el pronunciamiento político, por respetable que sea, de una organización? Mire, primero yo considero que, si bien es cierto, el Parlamento o la Asamblea Nacional están diversas voces, sin embargo esas distintas voces sí debemos coincidir en estas grandes problemáticas que estamos mencionando. Por ejemplo, la falta de empleo, ¿no es cierto? Ahí sí necesitamos a través de la fiscalización, efectivamente, por ejemplo, exigir el Ministerio de Trabajo o de Relaciones Laborales, qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora, cuántos empleos se ha creado, cómo se está garantizando que miles de jóvenes y familias completas se estén yendo hacia los Estados Unidos y a otros países. Entonces, son esos temas cruciales que nos toca tomar en serio, y para eso necesitamos fortalecer, por supuesto, la normativa laboral. Necesitamos también hacer algunas reformas de la misma norma constitucional, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. En el campo de la seguridad, solo se ha avanzado en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero necesitamos potenciar el resto de normativas. Está pendiente ahí la ley de movilidad, que también tiene mucha relación con el tema de la inseguridad, la ley de la seguridad, pública, el COTAD, entre otros que necesitamos realmente fortalecerlos. Ahora, asambleísta Yumbay, cierto es que hay que pedir cuentas. Una de las tareas fundamentales de la Asamblea es no solo legislar, sino fiscalizar. Pero ¿no sería bueno facilitarle las reformas para pedirles cuentas? Hay un régimen laboral rígido en el Ecuador, y quien genera más fuentes de empleo del sector privado. ¿Cómo darle las herramientas para, obviamente, y con razón, pedirle cuentas? A ver, yo creo que cualquier normativa legal tiene que ser construida bajo el paraguas o del marco constitucional y también de los instrumentos internacionales. O sea, a nivel internacional, a nivel del sistema de las Naciones Unidas, del sistema interamericano, se ha avanzado enormemente por el reconocimiento de los derechos laborales. Pues las normas legales tienen que ser hechas tienen que ser construidas teniendo en cuenta esos parámetros internacionales y también algunas decisiones de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que en cuanto a normativa ya está. Lo que a veces se ha buscado de algunos sectores es flexibilizar. Esa flexibilización está prohibida constitucionalmente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, de alguna forma, sostenerle también al trabajador. No podemos mandarle ahí o mantenerle en una continua zozobra o que no tenga condiciones adecuadas, teniendo en cuenta que la Constitución sí lo reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano, porque es el derecho que posibilita desarrollar un proyecto de vida, desarrollar una vida con dignidad, que es uno de los postulados constitucionales. Hay algunos que han planteado que no, que hay que establecer las horas, el trabajo por horas. Eso también ya está establecido en el mismo Código del Trabajo. Lo que sí que se quieren en algunos casos es quitar los beneficios, ¿no es cierto? El trabajo por horas ya está reconocido en el mismo y está más bien contemplado en el Código del Trabajo. Algunos temas que habrá que fortalecer, pues eso tenemos que empezar a discutir sin que se afecte de alguna forma al sector trabajador, que es uno de los sectores que han luchado por largos años. Hemos luchado todos para lograr el desarrollo de nuestros derechos. Efectivamente, asambleísta Yumbay, pero para precisar, los derechos adquiridos son intocables. Y no se ha pensado en una reforma. Penosamente en el país es una mala palabra hablar de flexibilización, pero por ejemplo le pregunto, si hay un acuerdo ya
y esto en los últimos meses, entre empleadores, trabajadores y gobierno para desmontar la jubilación patronal. Está demostrado. Se llega a los 19 años y automáticamente el empresario despide. Y ahora, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es crear un fondo global que permita que ese trabajador que sí resulta perjudicado cuando no le permiten continuar por la jubilación patronal, ese fondo se podría llevar a otra empresa. Es decir, sí hay cosas que hay que hacer y que la Asamblea tiene que abrirse, más aún si es que hay un acuerdo entre trabajadores, empleadores, un acuerdo tripartito y el gobierno. Penosamente no ha habido cabida en la Asamblea que se pueda tratar una reforma laboral, entre ellos este punto que no se quiere tocar políticamente. Mire, por eso considero que es necesario la voluntad política de todos los actores, por nosotros siempre abiertos para fortalecer las normativas que contribuyan a los distintos sectores, tanto a los trabajadores como también al sector empresarial, entre otros, ¿cierto? Pero para eso hay que generar las mesas técnicas, ojalá, donde participen los unos y los otros, porque eso posibilitaría realmente avanzar en la normativa y que nadie se encuentre inconforme. Y por nuestra parte, claro, nos toca precautelar también como asambleístas, como legisladores, lo que dice la norma constitucional y los demás instrumentos. Pero ahí estamos nosotros para contribuir al fortalecimiento no solo de los derechos laborales, sino los demás que han sido una exigencia del pueblo ecuatoriano. Bien, doy la bienvenida a la asambleísta Inés Alarcón de ADN. ¿Cómo asumir con esta nueva asamblea, que tendrá otras características, estos grandes retos, reformas a la seguridad, salud, educación, laboral, IES, y etcétera? Podemos citar muchas que le debe esta asamblea que termina el 13 de mayo, que le debe al Ecuador. Muy buen día, asambleísta Alarcón. Gonzalo, muy buenos días a los honorables invitados. Antes que nada, me gustaría lamentar profundamente la muerte del Santo Padre Francisco Bergoglio, y que su ejemplo de unión bendiga a nuestro país y que sus oraciones nos lleven también a nuestro país a salir de todo lo que estamos viviendo. Mire, antes de contestarle su pregunta, sí me gustaría aquí puntualizar el tema del supuesto fraude. Aquí sí que me gustaría ser clara y dejar en claro que es un desacierto total que la candidata de la Revolución Ciudadana y ciertas cabezas del movimiento hablen de este tipo de accionar. Hemos visto unas elecciones democráticas, hemos vivido una fiesta democrática, hemos visto que los resultados, las actas son transparentes y han sido publicadas. Sin embargo, pretenden construir un relato al estilo de Venezuela que lo único que hace es desestabilizar el país. Entonces, por tanto, sí me gustaría aquí dejar claro que estos partidos políticos deben hacerse un llamado a la coherencia y dejar de lado y respetar la democracia de nuestro país. Es cierto lo que usted dice, estimado Miguel. Venimos de una asamblea de una muerte cruzada con el 2% de credibilidad. Hoy esta Asamblea Nacional deja ya funciones con el 13% de credibilidad. Y es justamente por eso, porque se ha utilizado la institución de la Asamblea Nacional para los shows políticos, para desgastar la imagen de un gobierno, previo a un momento político electoral que se vivió, dejando de lado temas tan importantes, reformas constitucionales que se están trabajando en las diferentes comisiones, que son de prioridades indispensables para el país. Mire, la primera preocupación del país es la seguridad. La segunda será el empleo y después las diferentes aristas que se construyen en política pública. Pero la seguridad, un tema tan importante que se está manejando en diferentes comisiones, no se avanza. Ya incluso la presidenta de cierta comisión ha dicho que se va a llevar en la próxima asamblea, en la cual nosotros tenderemos puentes de comunicación, en la cual haremos alianzas puntuales, estaremos dispuestos al diálogo, porque justamente lo que el país quiere es que el primer poder del Estado trabaje con marcos normativos para mejorar la vida de los ecuatorianos y dejar de shows políticos, dejar el día del gamer, el día del bizcocho y ponernos a trabajar en lo que realmente importa, que es el bienestar de los ecuatorianos.
En ese sentido, ¿cuál es el plan para llegar el 14 de mayo, la instalación de la Asamblea Nacional, la asambleísta Alarcón? Bueno, nosotros todavía no hemos tenido a la interna estas conversaciones acerca de cuáles serán, por ejemplo, las autoridades que hay que elegir. Tampoco hemos tenido estas reuniones a la interna, pero lo que sí le puedo garantizar es que la bancada ADN siempre va a estar fiel a la agenda país que nos marcamos desde el primer día. Y vamos a trabajar y vamos a hablar con los diferentes sectores, porque recordemos que somos un cuerpo colegiado que decide con la mayoría de sus miembros, y en este caso la mayoría de los miembros tenemos que estar a favor y el bienestar del país. Aquí sí hacer un llamado al diálogo a cada uno de los sectores, que el país esté pendiente también de cómo se vaya a manejar esta nueva Asamblea Nacional, que queda un trabajo muy arduo para cada uno de los legisladores, y es levantar esta institucionalidad. Es que los ecuatorianos vuelvan a creer en sus asambleístas. Los ecuatorianos no creen en los asambleístas, no creen que van a la Asamblea Nacional a hacer un trabajo por el país, más bien piensan que están ahí para cualquier otro tipo de intereses, menos para el interés de los ecuatorianos. Nos queda un gran trabajo por levantar la institucionalidad, y parte de levantar esta institucionalidad es tomar decisiones en conjunto que beneficien a los ecuatorianos. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico. Él es director de docencia e investigación en la Universidad de los Hemisferios. ¿Cómo ve este panorama? Usted en su columna en Diario La Hora nos hacía reflexionar madurez para gobernar, pero también respuesta de instituciones o de funciones del Estado como es la Asamblea Nacional. Muy buen día, César. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo, lo propio para la audiencia. Siempre será un motivo de satisfacción compartir con dos asambleístas electas. A ver, primero yo quiero expresar mi preocupación porque no he escuchado de ninguna de las asambleístas cuál es su agenda legislativa para este periodo. Y me preocupa aún más escuchar que no ha habido reuniones para ver cómo se va a desarrollar los temas que el país necesita. Creo que estamos a pocos días de la conformación de autoridades en la Asamblea. Me refiero a presidente, vicepresidentas, Consejo Administrativo Legislativo, y luego la conformación de las comisiones, y no saber qué temas están sobre la mesa para tratarse. A mí me preocupa, Miguel. Me preocupa porque lo que esperamos los ecuatorianos precisamente es que se diga cuál es la orientación de la primera función del Estado en los 4 años que vienen. Y voy a dar unos datos que me parecen muy importantes que la ciudadanía conozca, porque la Asamblea tiene una deuda enorme con el país. La primera es que en este periodo de 460 proyectos presentados, apenas se aprobaron 4. Eso lo dice el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué temas quedaron pendientes en la Asamblea? Quedaron pendientes el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de la Minería, la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses, la fijación de límites territoriales, temas de contratación pública, reforma a la Administración de Justicia, y lo que usted con mucha contundencia y acierto ha mencionado es la reforma laboral. La pregunta que yo me planteo como cualquier ciudadano y ciudadana es: ¿cuáles de estos temas pendientes van a ser prioritarios en términos de las demandas y exigencias que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas? En segundo lugar, si se habla de una colaboración entre la función legislativa y el ejecutivo, creo que ya es el momento para que existan esas mesas, no que se hable adelante de conformación de mesas, sino que ya se debe estar trabajando en estas mesas. Es decir, hay una agenda de pendientes. Por otro lado, habría que mencionar que en el Ecuador, usualmente, en su condición de colegislador que tiene el Ejecutivo, es el que de manera recurrente presenta más proyectos y orienta, eso es la evidencia, es lo que nos dice, orienta la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional. Es así, por ejemplo, que en este periodo corto de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, él presentó 17 proyectos de ley, de los cuales 13 fueron publicados, 3 están en trámites y 1 fue archivado. A ver, vale la pena mencionar estos datos, Miguel, por una cosa, porque el oficio del legislador
es tener claridad cómo recibe la Asamblea. Es decir, ¿qué está pendiente? ¿Cuál es la agenda que se propone? Y luego, indudablemente, en síntesis con el Ejecutivo, ¿qué posibles proyectos con carácter de urgente o no de urgente va a mandar para que la Asamblea reaccione? Entonces, como ciudadano y también como alguien que le sigue el pulso a la Asamblea Nacional, lo que demandaría, ¿no es cierto?, más allá del análisis, es que la Asamblea se ponga a trabajar inmediatamente, se organice, priorice los temas, de los temas que están pendientes, que nos diga al país efectivamente cuáles son los de materia urgente y nosotros podamos tener la certeza hacia dónde conduce. Por otro lado, tampoco he escuchado algo que a mi modo de ver es muy importante. ¿Qué sucedería si el presidente activa esta oferta de campaña que reiteradamente está siendo mencionada en los medios de comunicación y que tiene que ver con la convocatoria a una constituyente? ¿Qué rol? ¿Cuál es la función que van a tener estos asambleístas mientras, ¿no es cierto?, se convocaría la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es la propuesta de los asambleístas en el caso de que nosotros llegaríamos a un escenario de estas características y en ese tiempo, mientras se activa este proceso, qué va a hacer la Asamblea Nacional? Entonces, yo creo que los asambleístas electos deberían responder a estas cosas tan contundentes porque, insisto, a mí me ha preocupado escuchar que no hay agenda, que no hay conversaciones, que todavía no se conforman las mesas. Entonces volvemos lamentablemente a lo que siempre hemos vivido y eso se establece en la calificación que los ecuatorianos tienen de la Asamblea Nacional, es decir, el Latino Barómetro de las Américas lo que nos dice es que el 86% de la población o no cree en la Asamblea o cree casi poco. Entonces creo que una de las cosas muy importantes para los asambleístas es que ya inmediatamente nos digan qué van a hacer, qué es lo que prioriza sus bloques, qué es lo que van a resolver de lo pendiente y cuál es la conversación con el Ejecutivo de cara a un escenario que probablemente suceda y es el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, Miguel. César, ¿qué expectativa debe haber de la Asamblea para que recoja ese mandato popular? Hay un clamor por el tema de la seguridad. Por cierto, quien debe liderar es el Ejecutivo, indudablemente, pero la Asamblea tiene que acompañar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la reforma parcial a la Constitución, reforma al artículo 5, más allá de las reformas del artículo 110 y 115 sobre la reforma política, en el caso del artículo 5 es para la ayuda militar extranjera, no se puede agilizar ese proceso, César? A ver, yo creo que la Asamblea tiene que ser extremadamente responsable. Y hay dos temas que los ecuatorianos exigimos que sea de inmediato tratamiento, pero sobre todo de inmediata solución. El uno es el tema de la seguridad. Y a mí me da la sensación que la lectura que se está haciendo en la Asamblea, como en algunos movimientos y partidos políticos, no es el adecuado, en el sentido que nosotros enfrentamos un problema que deja de ser local, deja de ser nacional, y es un tema de carácter transnacional. Por lo tanto, el Ecuador, si no se abre, si no hay apertura, si no hay claridad respecto de los apoyos, de los respaldos en infraestructura, en transferencia tecnológica, en inteligencia artificial, probablemente en entrenamiento y en recursos, no nos va a alcanzar para combatir el crimen transnacional organizado. Y creo que esto ya lo hemos dicho reiteradas veces y es un debate y es un clamor internacional. O sea, está demostrado que un solo país o unos pocos países no van a combatir ni van a tener éxito al enfrentamiento del crimen transnacional organizado. Por lo tanto, ese debería ser una prioridad que no he escuchado por lo menos en este tramo de la entrevista. Y luego el otro, el tema económico. Una de las causas, no necesariamente la principal ni la que explica el fenómeno de la inseguridad y la violencia, pero tiene que ver con fenómenos estructurales como el desempleo, como el mal desempeño de la economía, como la falta de expectativas de futuro que tiene nuestra juventud. Y creo que una de las prioridades debe ser indudablemente el tratamiento de las reglas del juego que van a posibilitar que los ecuatorianos puedan hacerse de un trabajo. Esto no significa, por cierto, regresión de derechos, pero sí posiblemente
una apertura a modalidades de trabajo que van de la mano con algo que replanteó el mundo, y me refiero a la pandemia. En la pandemia, no solo que se incorporaron nuevos horarios, modalidades, infraestructura, cosmovisiones, tecnología. Es decir, el mundo vive un mundo totalmente distinto en cuanto a materia laboral desde la pandemia, y creo que si nuestra legislación no va de la mano con las orientaciones que en el mundo se dan para la generación de empleo, entonces es un país que va a fracasar en cuanto a generar posibilidades de empleo, sobre todo a nuestros jóvenes y a la gente que tiene muchas expectativas después de que egresa de alguna institución de educación superior. Entonces, en eso yo concuerdo plenamente, y lo que valdría la pena escuchar ahora de las asambleístas es, ¿no es cierto?, cuál es la propuesta de seguridad de manera concreta, ya no discursiva, que va a combatir el crimen organizado, eso ya lo sabemos todos. ¿Cuáles van a ser las reformas concretas, puntuales, para el tema de la generación de empleo? ¿Cuál es el aporte del bloque, del partido, de las personas que asesoran en temas puntuales? Tenemos un código del trabajo completamente obsoleto. ¿Cuáles son las reformas que en ese sentido se van a implementar y que nos darían cierto alivio, nos darían cierto oxígeno para pensar que esta asamblea va de alguna manera a cumplir con esa tarea histórica que, por cierto, en los últimos periodos no la hemos evidenciado, Miguel? A ver, el doctor César Ulloa, politólogo, ha puesto en escena estos grandes desafíos. Sí queremos conocer si sería bueno la agenda legislativa, desde la visión de Pachacuti, en temas de inseguridad, de empleo y otros. ¿Cuáles son? ¿Cómo están dispuestos a aportar en este sentido? La asambleísta Mariana Yombay. Muchas gracias, estimado Miguel, gracias al doctor César. Yo quisiera rápidamente señalar cuál es nuestra agenda legislativa. Nosotros ya no tenemos una agenda legislativa que quizás está ya por concluirse con algunos aspectos que probablemente nos faltaría, pero ¿cuáles son los ejes más principales que son para nosotros? Dentro de nuestra agenda está la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción desde un enfoque integral. Ahí estamos pensando en vamos a trabajar con una participación activa de todos los actores en una ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque hay una dispersión. Si bien es cierto, yo personalmente he presentado algunas propuestas de reforma a la ley de la seguridad pública, al COTAD, a la ley de movilidad humana, todos tendientes a fortalecer la seguridad, a fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia. Coincido en que ya no es una lucha únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ahí se requiere de la cooperación de los estados amigos, ¿no es cierto? Ese es uno de los ejes principales para nosotros. El siguiente es el fomento de la producción y la generación de empleo digno. Esto permitirá definitivamente contribuir para que la ciudadanía no se siga yendo, no se den la fuga de cerebros, porque también hay muchos profesionales que desafortunadamente se están yendo. El otro eje es la protección de la naturaleza y fuentes hídricas. El siguiente es la garantía de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. El otro eje importante para nosotros es el aseguramiento del derecho a la salud y a la educación, que son principales e importantes que tenemos que trabajar. Y el otro eje también es el incremento de los recursos para los GATS parroquiales, cantonales y provinciales, teniendo en cuenta que son ellos los que están más cerca de la población y necesitan mayores recursos económicos para atender los tantos problemas. Ahora mismo estamos sufriendo los distintos efectos, las consecuencias por el invierno, y resulta que no ha habido atención adecuada a los distintos sectores, al sector agricultor, a las familias, a los otros emprendedores que desafortunadamente han perdido todo. Entonces son estas líneas fundamentales que para nosotros es totalmente prioritario en cuanto a legislación. Ahora, también tenemos las otras líneas de trabajo que tiene que ver con la
fiscalización, porque se supone que son las dos atribuciones que tenemos. ¿Cuáles están siendo parte de este proceso de fiscalización y control político? Está el interés de llevar adelante el proceso de fiscalización de la deuda pública con los gobiernos autónomos descentralizados, que es un tema que no se ha podido resolver. El otro es el uso y destino de los recursos de la Reserva Internacional. Nos hemos endeudado enormemente en los últimos gobiernos y resulta que no hay una obra emblemática, no se cumple con lo que dice la misma norma constitucional. Si hay un endeudamiento, eso tiene que ser para inversión y resulta que no hay absolutamente nada. Pero por lo tanto, sí necesitamos conocer el uso y el destino de aquellos recursos de la reserva. Y el otro eje también de fiscalización es la programación y ejecución de los recursos financieros para educación, para salud y para la seguridad. Hemos establecido algunas líneas que son innegociables, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, y lo hemos dicho, por ser coherentes con el pueblo ecuatoriano, no vamos a estar de acuerdo con reformas y políticas públicas que generen regresión o anulación de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, entre otros. Tampoco estaremos de acuerdo en contribuir hacia la privatización de los derechos de la salud, de la educación, seguro social y otros que son parte de los derechos constitucionales. El otro también, otra línea roja que nosotros hemos establecido, que no estaremos en favor tampoco de la promoción y activación de los proyectos extractivos en territorios de los pueblos indígenas y más aún donde hay las fuentes de agua y reservas naturales, porque se supone que eso más bien hay que cuidarlo para nuestra futura generación. Finalmente, tampoco el tema para nosotros es muy sensible, la renuncia a la soberanía nacional ante las fuerzas políticas, fuerzas armadas y policiales y la justicia extranjera. Entre estos son esto es lo que contiene nuestra agenda legislativa, de manera que, ¿qué es lo que nos interesaría a nosotros? Sentarnos con el resto de bancadas y decir, a ver, esta es nuestra agenda legislativa. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Cómo vamos priorizando, teniendo en cuenta, como bien decía el estimado doctor Ulloa, que es posible que se dé la implementación o la instalación de esta asamblea constituyente? Entonces, nos toca trabajar a la par. Pero hay temas que tenemos que priorizar, como es la seguridad y el empleo, que desafortunadamente nos está afectando. Ahora, lo otro, resolver todo el tema de la injusticia social demanda de un proceso integral. No es que con las leyes lo vamos a hacer. Necesitamos también que desde el Ejecutivo se empeñe o demuestre mayor voluntad política para, por ejemplo, incrementar recursos económicos para el tema de educación. Sabemos, hay datos alarmantes de cuántos niños, cuántos adolescentes en este año escolar no han vuelto a la escuela, no han vuelto al colegio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están ellos? ¿Cuántas familias también se han quedado sin empleo? Entonces son estos temas los que necesitamos trabajar y aspiremos que tengamos obviamente el apoyo y la coincidencia con el resto de bancadas, porque estos temas que acabo de plantear son temas cruciales y que es de todo el pueblo ecuatoriano. Sabemos sus actividades, se va a retirar la asambleísta Mariana Yumbay. Solo una inquietud, ¿ustedes van a mantener una posición como Pachacuti? ¿Se van a sumar al correísmo, le pregunto, o se van a sumar al país? Porque usted, cuando habla de soberanía, con toda la consideración, aquí en este país se instaló durante 10 años de la Revolución Ciudadana. Aquí convivieron en santuarios de la región amazónica ecuatoriana guerrilleros de manera ilegal. Ahí no se dijo nada de soberanía desde ese gobierno, pero luego cuando vienen a colaborar en la base de Manta, ahí sí es soberanía. ¿A quién recurrimos? ¿Al narcotráfico que se ha tomado el país o a la ayuda internacional que provenga de Occidente? El tema, usted demanda con razón el pago a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿De dónde se financia para dar a los gobiernos autónomos descentralizados cuando
se plantea bajar el IVA, se plantea no más extractivismo en el tema de minería, por ejemplo, que tiene que ser debidamente controlada con rigurosidad, exigir al Estado licencias ambientales, eso. Pero ¿de dónde salen los recursos entonces? ¿De dónde salen los recursos si por un lado se limitan los recursos y por otro se exige más con el derecho que les asiste asambleísta Yumbay? Mire, yo creo que uno de los puntos que estamos planteando es, por ejemplo, la fiscalización para conocer a dónde se fueron los recursos del endeudamiento. Por ejemplo, digo, ¿cuánto nos hemos endeudado? Y resulta que esos dineros, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, ahí hay que recibir respuestas concretas. Lo otro frente a al tema de la soberanía. Mire, la soberanía es un principio no solo constitucional, sino que también nace, ¿no es cierto?, de los distintos instrumentos. Es más, los estados han logrado la independencia después de luchas y todos para obtener la soberanía, para garantizar la libre determinación de los pueblos. En ese marco, esos principios sí nos toca precautelar. No podemos terminar violentando bajo esta situación de la inseguridad. Está bien el tema que hay que luchar para acabar con la inseguridad. Y efectivamente ese es nuestro compromiso. La Constitución actual ya garantiza también esta posibilidad de buscar y fortalecer la cooperación internacional. Prueba de ello hay el Estatuto de las Fuerzas que se suscribió con Estados Unidos y ahí está. Entonces hay temas que solo falta voluntad política del Ejecutivo y tener un plan integral fuerte para implementar. Mientras no existe un plan, o sea, no vamos a, por más que quizás se modifique alguna disposición, no es que vamos a, como una varita mágica, resolver estos problemas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, frente a dónde vamos a estar, nosotros vamos a estar con el país, con todo el pueblo ecuatoriano, con los 18 millones de ecuatorianos que necesitan seguridad, necesitan trabajo, necesitan fortalecimiento del sector productivo, entre otros. Con ellos vamos a estar. No vamos a cerrarnos. Hemos conversado con Inés, con todos los compañeros. Nosotros, siempre y cuando exista voluntad política de fortalecer las normativas, de garantizar los derechos constitucionales, estaremos ahí. No estamos cerrados, vamos a trabajar de manera transparente y que todo el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, nosotros pedimos que podamos trabajar en una agenda legislativa. Nosotros ya tenemos, estas son nuestras prioridades, pero de cara al pueblo ecuatoriano, juntarnos todas las bancadas y decir, aquí estamos, esta es nuestra agenda, ustedes qué es lo que están priorizando o qué están pensando, y a partir de ello resolver y tener una agenda legislativa que realmente pueda responder al pueblo ecuatoriano. Para concluir con usted, es decir, ustedes se sumarán si hay esas propuestas para enfrentar la inseguridad, el tema del empleo, porque ustedes en muchas votaciones lo hicieron con el correísmo, que el correísmo no ha querido enfrentar estos grandes problemas de fondo en el Ecuador. Asambleísta Yumbay. Bueno, no, o sea, no puede acusarnos que nos hemos sumado. Hay temas en los que nos hemos unido, incluido ADN. Hay varias leyes que la suba del IVA, el perdón a los grandes empresarios de las deudas. O sea, hay leyes que han coincidido con ADN. Hay algunos que nosotros siempre estaremos del lado del pueblo. Habrán temas que no coincidamos, pero eso no significa que vamos a darle espalda al pueblo ecuatoriano. Es más, nosotros vamos a trabajar, como digo, de puertas abiertas con todos los sectores, porque eso es lo que necesita el país. No podemos seguir generando, bueno, por nosotros no hemos generado caos, pero sí, lamentablemente adentro hay una pugna de un sector y del otro sector, y no es eso. O sea, la primera función del Estado tiene esa gran tarea de dignificar. ¿Y quiénes la vamos a dignificar a esta primera función del Estado? Nosotros.
pero con un trabajo transparente, con un trabajo comprometido con toda la ciudadanía, aportando a la solución de los grandes problemas que está afectando. Esa es la tarea. Yo invito a todos los asambleístas que podamos unir esfuerzos por el bien del país. Yo tengo que retirarme. Sí, sabemos, ¿no se van a someter a la agenda del señor Leonidas Issa nada más? ¿O del señor Chumbichumbi que perdieron? Mire, no. Mire, esta es la agenda legislativa y hemos trabajado con todos. Con Leonidas, con todos, porque nosotros hacemos así de manera participativa y escuchando al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a la asambleísta María. Muchas gracias, un buen día. Muy gentil, tengo que salir. Muy amable. Vuelvo con la asambleísta Inés Alarcón. A ver, reclamaba César Ulloa, sería bueno que se exhiba la agenda legislativa, temas tan fundamentales: seguridad, empleo, salud, educación, reforma laboral, al seguro social. ¿Qué va a anteponer el gobierno a través de su bloque mayoritario, que entendemos tienen o no ya mayoría en este momento, asambleísta Alarcón? Bueno, aquí sí me gustaría puntualizar un poquito. El hecho que haya dicho que no hayan habido las conversaciones para las autoridades no significa que nosotros no tengamos una agenda legislativa que es prioritaria para el país, por supuesto que sí. Y de hecho, cuando uno es candidato, entrega un plan de trabajo para el periodo o el proceso que va a estar dentro de la Asamblea Nacional. Pero más allá de las autoridades, es cierto lo que dicen, ¿no? Hay preocupaciones importantes por el país, el cual yo ya indiqué. La primera preocupación es la seguridad. Y aquí sí me gustaría también indicar que como asambleísta he presentado diferentes proyectos de ley, ya que estoy en la Comisión de Seguridad también, como la Ley de Protección Digital, la Ley de Guías Penitenciarios, la Ley de Inteligencia, la Ley de las Reformas Viales, la tipificación de la pederastia como un delito autónomo, también las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente para tener una mayor institucionalidad. Volviendo al ámbito y a los ejes que nos mueven una agenda legislativa, por supuesto que es prioritaria la seguridad. Y aquí es importante que los diferentes poderes del Estado den este respaldo. Y en este caso, el Poder Legislativo es urgente, puesto que desde el Ejecutivo ya se vienen trabajando en diferentes aristas, como por ejemplo, a través de los bloques de seguridad, en la tecnología que se está teniendo también desde la cooperación internacional, por cual es importante que aquí la Asamblea Nacional trabaje de manera prioritaria, por ejemplo, en la reforma a la Constitución del artículo 5. Se vienen fortaleciendo muchas políticas a través de la cooperación internacional. Si bien eso es cierto, se oye trillado el crimen transnacional como lo es el narcotráfico, pero de este crimen se desprenden los delitos conexos, como lo son el sicariato, como lo son la extorsión, como lo son los secuestros que hoy vive en nuestro país. Entonces no es tan simple como decir que ya se ha escuchado o que se convierte en un relato. Es la realidad del país. También, por supuesto, tenemos el tema de la economía, y eso hay que seguir fortaleciendo. Hay que traer un ámbito confiable para que nuestro país atraiga esta inversión extranjera. Recordemos que hemos bajado el riesgo país únicamente con la elección del presidente, que estábamos subiendo continuamente, y es bueno mantener este riesgo país bajo para que tener mayores oportunidades de inversión, por supuesto. Y yo coincido con Mariana que son varias aristas y que es totalmente integral todas las acciones que se tienen que realizar desde los diferentes poderes del Estado. Por supuesto que tenemos una agenda legislativa y por supuesto que la prioridad ahora es la seguridad, porque sin la seguridad, al ser un tema tan transversal, que permite que venga la inversión, que permite que haya mayor empleo, que permite muchas de las aristas para tener un mejor país. En este caso, todos estamos volcados a que tenemos que mejorar desde el legislativo, darles fortalecer la seguridad a través de una norma íntegra, y que también el Ejecutivo ya ha venido haciendo un gran trabajo. Le preguntaba a asambleísta Alarcón, siendo importante la agenda que reclamaba César, también el manejo de la Asamblea. Ustedes aspiran a dirigir la Asamblea Nacional, ha sido público que han mantenido contactos con otros sectores, especialmente independientes o de otros bloques minoritarios. Ustedes contarán con la mayoría para, primero, posesionar a las autoridades, elegir a las comisiones, porque más allá de lo que ha ocurrido, sí es bueno decirlo, tener una comisión de fiscalización, por ejemplo, de justicia, que ha torpedeado
hasta este mes de mayo reformas, o ha querido imponer reformas impresentables, o fiscalización a la carta, como han hecho, emboscar a la fiscal general, por ejemplo. ¿Eso va a cambiar? ¿Ustedes van a tomar esas riendas? Bueno, hoy nosotros contamos ya con 70 asambleístas. Estamos en conversaciones quienes se quieran unir a este proyecto político a beneficio del país. Por supuesto que tenemos aspiraciones, como toda bancada, de dirigir la Asamblea Nacional, lo cual sería bastante beneficioso para el país, porque se dejarían de entorpecer muchas de las acciones que el presidente, a través de urgencias económicas, ha venido presentando, para que se deje de legislar a la carta, utilizar la Comisión de Fiscalización como un cheque en blanco, justamente para el tema de persecución. Por supuesto que sería lo mejor que le pudiese pasar al país, pero vuelvo a repetir, somos un cuerpo colegiado que se define por votos, y en este caso también nosotros somos respetuosos de la democracia interna del Pleno de la Asamblea Nacional. Doctor César Ulloa, a ver, con esta respuesta sobre la agenda, ¿cómo ve usted ese panorama con la nueva legislatura ecuatoriana? Bueno, es importante conocer cuál es el afán del partido oficialista en términos de conducir la Asamblea, porque el proceso parlamentario establece con clarísima precisión que quien preside la Asamblea es prácticamente en correspondencia con la actuación del Consejo Administrativo Legislativo, que pone los temas prioritarios en el país. Y por eso yo insistía en mi primera intervención que es importante conocer la agenda que tiene esta Asamblea a los 4 años, porque además, si es el partido de gobierno el que la va a presidir, indudablemente ahí se establecerán los temas que como ecuatorianos y ecuatorianas nosotros queremos escuchar. Creo que si bien en los últimos años se ha hecho una evaluación de la Asamblea por el número de proyectos que cada asambleísta presenta, y además no solo lo presenta, sino que efectivamente termina aprobado, más allá de los vetos que tiene la capacidad del Ejecutivo de realizarlos, pero yo creo que debe ser una asamblea, y hablo en términos sugestivos más que imperativos, de ser una asamblea que se ponga como agenda 3 o 4 cosas, Miguel, que serían los grandes acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo de cara a las necesidades que el país no ha logrado solventar, me refiero en los últimos 3 gobiernos. Es decir, una agenda amplia en términos de tratar en profundidad, de forma cualitativa y a largo plazo el tema de la seguridad. Creo que ese es el gran tema. Y el otro gran tema es el tema económico, sin perder de vista, por cierto, Miguel, algo que parecería que a la Asamblea le da sustos, se le pone la piel de gallina, la gente se corre, y es el tema de la seguridad social. Ha habido por reiteradas ocasiones expertos que han venido alertándonos de manera bastante contundente con estudios actuariales. Hubo una comisión que trabajó ad hoc y recorrió todo el país, que entregaron informes sobre el estado tan crítico que tiene la seguridad social en el Ecuador. Claro, y darle, César, si me permites, darle sostenimiento al fondo de pensiones en el Seguro Social. Sí, yo creo que esos temas son temas importantes, porque además en un mundo donde cada vez se va ralentizando el tema demográfico, ¿no es cierto? La gente se jubila y es una población adulta mayor. Luego cada vez hay menos gente que aporte. Y por último, los que aportan no tienen la certeza de tener una jubilación digna. Creo que el tema de la seguridad social es un tema de vital importancia, considerando además que nuestro sistema integra el tema médico, integra el tema funerario, integra el tema de pensiones, de jubilaciones, es decir, es un sistema bastante particular. Entonces, yo creería que no debe ser una asamblea que distorsione su rol y conmemorando o haciendo de días célebres cosas intrascendentes, como ya lo dijo la misma asambleísta Inés Alarcón, el Día del Gamer a nadie le interesa, o dar una serie de diplomas por quedar bien con ciertos segmentos fidelizados para el voto. Creo que debería ser una agenda con 3 o 4 cosas que en definitiva daría una muestra importantísima que Ejecutivo y Legislativo pueden trazar una agenda clara. Lo que sí nos queda en suspenso, y esto lo insisto, es que si efectivamente vamos a una nueva asamblea constituyente, es decir, a la refundación del Estado o darle una carta de identidad
tanto en lo dogmático como en lo pragmático, en el diseño institucional, habría que también poner en debate cuál va a ser el papel de esta asamblea mientras funciona la otra, o cómo va a ser la transición entre las dos asambleas. Creo que ese es un tema clave que, además, si viene del Ejecutivo y si viene, por cierto, respaldada por los asambleístas del gobierno, también tendría que decirse cuál va a ser ese rol, o finalmente cuáles son las prioridades que se van a trabajar, o los proyectos que se van a trabajar, probablemente algunos con carácter de urgente, mientras está sucediendo lo otro, ¿no? Creo que son cosas que como país necesitamos conocer, precisamente para generar un clima de certezas, un clima de claridad en cuanto al entorno político. César, en ese sentido, será importante que ese acuerdo se evidencie y la agenda amplia de la que reclamas. Sí, indudablemente. Yo creo que el Ejecutivo parte con una legitimidad que no se ha visto desde la transición a la democracia en términos del puntaje con que se hizo la victoria. Por los anuncios que han hecho algunos asambleístas ya llegados al gobierno, se habla de un bloque nutrido de cerca de 90 asambleístas, de 151. Y yo creo que eso le posibilita al gobierno hacer muchas cosas importantes en poco tiempo. Entonces dependerá de la celeridad, de la prioridad y además del oficio que tenga el gobierno y los asambleístas para poder presentarnos un proyecto de agenda nacional a los próximos 4 años. Creo que mal haría la Asamblea ir a una estrategia de riego por goteo, es decir, gotita a gotita, decirnos proyecto, proyecto, proyecto. Creo que sería muy interesante que por primera vez en términos de democracia desde el 79, el Ejecutivo y la Asamblea, por ejemplo, nos digan: ecuatorianos, este es nuestro proyecto, Ejecutivo y Legislativo vamos de la mano y esto es lo que vamos a priorizar, porque eso le da certeza al sector económico, le da certeza al sector social, le da certeza a la sociedad civil, y también nos exige a que los ecuatorianos, desde el rol que nosotros cumplimos en nuestras instituciones, en nuestros roles, ¿no es cierto?, podamos empujar o podamos complementar ese trabajo que en sindéresis pueden hacer estas dos funciones del Estado. Con estos planteamientos que ha hecho el doctor César Ulloa, quisiera plantearle a la Asamblea ¿se puede hacer un acuerdo amplio? Porque el país lo que quiere es paz, tranquilidad, certezas, un acuerdo amplio con una agenda abierta y amplia también entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que haya esa conexión para viabilizar las reformas que tanto requiere el Ecuador. Bueno, eso sería, es lo lógico, pensando de una manera coherente. El legislativo, el ejecutivo deben de trabajar de esa manera. Vuelvo a repetir, la colaboración de los diferentes poderes del Estado es fundamental para levantar a nuestro país, y por ello también nosotros la necesidad y nuestras aspiraciones de estar a la cabeza en el primer poder del Estado para trabajar de manera solvente y para que se puedan cumplir todas las propuestas que el presidente ha hecho al país, ¿no? Y que se puedan enviar proyectos de ley de manera urgente económica, que no sean puestos en un debate únicamente para, como cuando escuché de la señora Lombay, donde dijo que había una ley que beneficiaba a los grandes empresarios. Eso no existe, no se puede beneficiar a través de una ley a un cierto grupo, la ley es general, es para todos. Entonces, ese tipo de comentarios, por ejemplo, crean confusión y una mala información para los ecuatorianos. Y en este caso lo que queremos es darle al país una Asamblea Nacional que legisle a favor de los ecuatorianos, pero los ecuatorianos se sientan respaldados también por esta nueva normativa. Por eso es importante, y vuelvo a recalcar lo que dije en un inicio, la bancada está dispuesta a hablar, a dialogar, a realizar alianzas puntuales que beneficien al país, que vayamos en la agenda Ecuador, en la agenda país. Nosotros tenemos claros cuáles son las necesidades del país. Lo he dicho ya con insistencia, la seguridad es parte fundamental y para eso se necesita un legislativo fuerte, un legislativo que pueda también ser parte de este cambio que necesita el país. Y sí es importante que las comisiones, sí es importante que la presidencia de la Asamblea Nacional sean parte fundamental de este cambio, sean quienes estén en la cabeza, sean quienes en realidad estén enfocados en una agenda país y que permitan dar la gobernabilidad.
que no se esté cada cierto tiempo tratando de que caiga un gobierno, tratando de que no le vaya bien, tratando de que cualquier iniciativa sea deslegitimada justamente por cierta oposición. Y aquí es importante, nosotros no estamos en contra de la oposición, nosotros creemos que en una democracia sana la oposición es importante, pero una oposición sana, una oposición en donde en realidad ponga los puntos sobre la mesa y se pueda debatir. El debate, crear estas conversaciones, crear estas mesas, es importantísimo para el país, los diferentes puntos de vista desde las diferentes opiniones, pero no con el fin de desgastar a un gobierno o creer que la democracia quede en duda, justamente porque no están en la agenda política o partidaria de cierto grupo. Y aquí sí concordar que es importante que los ecuatorianos sepan que hay esta unión tan importante y que no se ha visto ya en mucho tiempo, en donde se beneficien los intereses del país. Finalmente, doctor César Ulloa, ¿es viable lograr esto que usted ha planteado y como nos ha señalado la Asamblea Chilena de Alarcón, por el bien del país, este acuerdo y una agenda amplia para el Ecuador? Es importante y yo creo que hay que salir ya de la efervescencia, de la adrenalina que provoca el triunfo e inmediatamente comenzar a trabajar. El país no puede perder un segundo. Este es un país de necesidades que se producen todo el tiempo y en todo momento. Entonces, yo creo que esa madurez para gobernar, que la mencionaba en un editorial, tiene que ver indudablemente en la relación que se pueda forjar entre Ejecutivo y Asamblea, pero tiene que hacérselo ya. O sea, yo pensaba que este momento ya estaba con claridad más o menos cómo se iba a presidir, quién en las comisiones, cómo posiblemente iba a estar conformado el Consejo Administrativo Legislativo. Pero hay que mencionar algo que es importante, Miguel, y es que temas como la seguridad, como la generación de empleo, la reactivación económica, la seguridad social, son temas que no solo le atañen a una comisión legislativa, son temas intertemáticos e interdisciplinarios. Por eso el concurso de todos los asambleístas es importante, porque si bien puede haber una mirada securitista por algún lado en tema de seguridad, también una mirada que pone en primerísimo lugar, ¿no es cierto?, los condicionantes sociales en cuanto a la construcción de una política pública de largo aliento en lo social para ir también generando ciertos rendimientos importantes en materia de bienestar. Entonces, yo creo que estos 2 o 3 puntos esperamos, ojalá se los concrete, pero además también que los asambleístas, y aquí le comprometo al asambleísta Inés Alarcón, que pueda escuchar a especialistas, a expertos, a sociedad civil, académicos, que indudablemente van a enriquecer el debate y posiblemente logren una mejor conducción en la medida que haya apertura del oficialismo también para que las leyes que se presenten, las leyes que se aprueben, los proyectos, ¿no es cierto?, que se están cocinando, tengan el concurso de las mejores voces, de los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para hacer una legislatura diferente. Creo que también eso es importante porque más allá de que existe una mayoría, tampoco es un tema de encerrarse en la mayoría, sino también de serlo generosos y poder también incorporar criterios de gente muy experimentada que le ha dado mucho al país durante todo el tiempo, Miguel. Esta inquietud de César, ¿asumen asambleísta Alarcón de convocar a gente que sabe para aportar, enriquecer esos proyectos? Por favor, el audio. Sí, bueno, eso no es de ahora, no es algo que se vaya a implementar, es de siempre. En las mesas legislativas, en las comisiones están invitados académicos, sociedad civil, expertos, todos quienes puedan contribuir a la norma, porque la norma no se hace entre 8 asambleístas, la norma se hace de manera integral con toda la ciudadanía que se quiera involucrar en este proyecto. Eso ya se lo viene haciendo y de hecho nosotros, hablaré por la Comisión de Seguridad, es una de las comisiones que más comisiones generales ha recibido justamente para escuchar a todos quienes tienen una voz y pueden aportar de manera importante en estos proyectos de ley y que sean proyectos de ley que beneficien a la mayoría de los ecuatorianos y sobre todo a la temática a la que estamos dirigidos. Bien, quedamos pendientes. 14 de mayo, la posesión de la nueva Asamblea Nacional. Será importante construir
grandes acuerdos y una agenda amplia que dé certezas, más que incertidumbre como ha habido en las dos últimas asambleas nacionales, al menos la última que concluye. Muchas gracias a las asambleístas Inés Alarcón de ADN y Mariana Yumbay de Pachacuti, y al doctor César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios. Muy gentiles. Doctor, qué gusto, Gracias. Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Antes de cerrar la revista de Opinión y Democracia, queremos ilustrar con un resumen de BBC de Londres, una reconocida cadena, sobre el Papa Francisco, que ha fallecido esta madrugada. Él fue elegido el 13 de marzo del 2013, cuando tenía 76 años, y casi 12 años después, a sus 88 años, el argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió este 21 de abril del 2025. Que haya paz en su tumba, por favor. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013